nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Manifaz, los saludo y los bendigo. En conclusión de este sexto y noveno mandamiento, no fornicarás, no desearás la mujer o el esposo del prójimo, quiero hablarles hoy de los pecados que claman al cielo, es decir, pecados que Dios castiga en este mundo. San Pablo a los Hebreos 13, 8, 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen seducir por doctrinas vanas y extrañas. Veamos estos 4 pecados que claman al cielo. Primero, asesinar inocentes, sobre todo el aborto, Génesis 4:10. Segundo, oprimir las viudas y los huérfanos, Éxodo 22:22. Tercero, defraudar de su jornal el trabajador, Deuteronomio 24:15. Y 4, sodomía, homosexualismo, Génesis 19:4-9, 1 Corintios 6:9-10. Queridos hermanos, en este mundo, todo hombre busca ser feliz y vivir en paz. Vive en paz el que sigue el orden que Dios puso en la naturaleza y obedece a las leyes naturales que rigen el mundo para que todo funcione armoniosamente. La ley natural es obra de Dios. Consiste en hacer el bien y evitar el mal. El borracho, por ejemplo, por no obedecer a la ley de su cuerpo, con el tiempo destruye su hígado y muere. El automovilista que maneja un carro y no obedece a la ley de tránsito en una curva peligrosa puede accidentarse y morir. Dios ha creado al hombre con inteligencia y libre voluntad. El mal uso de la libertad produce el pecado y el pecado causa problemas. Hoy, por desgracia, la filosofía liberal subjetivista, fruto del libre examen protestante y masónico, no tiene cuenta de las leyes de la naturaleza. Los hombres que perdieron la filosofía realista de Aristóteles y de Santo Tomás y perdieron la fe cristiana católica, piensan que tienen poder y derecho de trastornar las leyes de la naturaleza de las cosas. Piensan que la realidad humana debe obedecer a sus ideas inventadas, a sus caprichos que contradicen con la naturaleza de las cosas. Esto conduce a la sociedad a tener serios problemas. La causa de nuestros problemas es el pecado. El remedio de nuestros problemas y sufrimientos es seguir la ley de Cristo y respetar la ley natural. Por ejemplo, algo tóxico, gasolina por ejemplo, bien nunca será potable. Nadie puede cambiar esto. Intrínsecamente en sí mismo la gasolina es tóxica para el hombre, muy útil para el carro y muy tóxica para el hombre. La leche es leche, no sirve poner en el tanque de un carro. ¿Por qué? Porque no sirve. La leche no es para el carro. Naturaleza de las cosas. 2 y 2 son 4. Un ingeniero no puede hacer un puente con base de 2 y 2 son 3.5. Puede hacerlo, pero va a tener problemas en la construcción. Entonces, la causa principal de los problemas humanos es el pecado, dijimos. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Hay 2 clases de pecado: pecado grave y pecado leve. Pecado grave, pecado mortal. El pecado leve se llama venial. El pecado mortal pone al hombre en una situación anormal, destruye la gracia santificante y la caridad. El pecado mortal, además de destruir la gracia y la caridad, expulsa el Espíritu Santo del alma del pecador, lo separa de Dios y lo entrega al poder de los vicios y de los demonios. Abre delante de él la puerta del infierno eterno y cierra la del paraíso.
Si una persona muere en pecado mortal, sin confesión y sin sincero arrepentimiento, caerá en el infierno, que es un lugar y estado de fuego, sufrimientos eternos. Vivir en pecado mortal, queridos hermanos, es 1000 veces peor que tener lepra, cáncer y sida juntos. Ahora, ¿cómo saber si uno hizo o no hizo pecado mortal? Hay 3 condiciones para que un pecado sea mortal. Primero, materia grave. Segundo, plena advertencia de que el pecado es grave. Y pleno consentimiento, en tercer lugar. Entonces, para que un pecado sea grave, hace falta materia grave, por ejemplo, borrachera, adulterio, fornicación, etc. Plena advertencia, uno sabe que es pecado grave y uno da su consentimiento. Eso significa que yo sé que lo malo que quiero hacer es algo grave y aún así quiero hacerlo y doy mi consentimiento. Por ejemplo, como pecado grave hay matar, fornicar, adulterar, emborracharse, etc. Entre los pecados mortales hay 4 que son tan graves que Dios castiga en este mundo. Estos pecados son los que claman al cielo. Ya lo dije, lo repito para que se acuerden. Los pecados que claman al cielo son asesinato de inocentes, Génesis 4:10. Oprimir a la viuda, a los huérfanos, Éxodo 22:22. Defraudar de su jornal al trabajador, Deuteronomio 24:15. Sodomía o homosexualismo, Génesis 19:4-9. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Biblia acerca de esos pecados que claman al cielo. En el 5º mandamiento, no matarás, Éxodo 20:13. Dios prohíbe, en el no matarás, Dios prohíbe causar la muerte a nuestros semejantes, golpearlos o herirlos. Prohíbe también hacerles cualquier daño en su persona, en su honra, en sus bienes materiales. Prohíbe matar inocentes y abortar niños, que es un pecado gravísimo que clama al cielo. En la Sagrada Biblia se lee que Dios preguntó a Caín: Caín, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Génesis 4:10. Los homicidas, queridos hermanos, son acosados por el miedo y torturados por el remordimiento de conciencia, aunque ningún hombre los persiga. 3 son las causas que hacen lícita la muerte de alguien: la autoridad pública, la legítima defensa y la guerra justa. Fuera de esos 3 casos, siempre es pecado mortal matar al prójimo. Lo es también herirlo y golpearlo. El aborto. El aborto es también un pecado gravísimo que clama venganza al cielo. El aborto es el asesinato a sangre fría de los niños más indefensos e inocentes. Y es más grave todavía cuando son asesinados precisamente por aquellas personas que mayor obligación tienen de defenderlos. Dios dice: no hagáis morir al inocente, porque yo no perdonaré al que sea culpable de ello. Éxodo 23:7. También ayudar y proteger a los asesinos es hacerse responsable de sus crímenes, y eso es precisamente lo que hacen los gobiernos que permiten el aborto y los ciudadanos que con sus votos ayudan a partidos pro aborto. Esto atrae la maldición de Dios sobre la tierra y causa muchos problemas en la sociedad. Toda persona que aconseja, colabora en un aborto o lo hace, comete un pecado mortal y queda excomulgada de la Santa Iglesia Católica. Es decir, su pecado es tan grave que ya no es digno de ser llamado católico el que hace el aborto. Queridos hermanos, que nadie entre ustedes colabore en el aborto. Es un pecado sumamente grave, un pecado criminal, un pecado que atrae la maldición de Dios,
Un hombre que obliga a la mujer a abortarse es un asesino. La mujer no debe obedecerlo. Una persona que aconseja el aborto, bien hace muy mal, aconseja un crimen. No hacer caso a esas personas. Una persona que colabora en el aborto, por ejemplo, conducir a una persona al hospital para abortar, es también ser responsable del asesinato de un niño. Los niños son inocentes. Nadie tiene el derecho de abortarlos. Incluso, no puede, cuando hay riesgo de muerte entre madre e hijo, bien, los doctores deben hacer todo su posible para salvar la vida de los dos. Y cuando no hay nada que hacer, entonces la naturaleza decide, pero no los hombres. No se puede abortar bajo ningún pretexto. Abortar a un niño es asesinar una persona humana. Los pecados, dijimos, los pecados claman al cielo. Derramar sangre inocente, primero. Segundo es oprimir a las viudas y a los huérfanos. Dios manda a todos y a cada uno de nosotros: no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás. No dañarás a la viuda, ni al huérfano. Si eso hace, ellos clamarán a mí, y yo oiré sus clamores. Se encenderá mi cólera, y os destruiré por la espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos serán huérfanos. Éxodo 22, 22, 23. Entonces, queridos hermanos, una viuda no tiene esposo, entonces está en posición de fragilidad, debilidad. Un huérfano no tiene padre para defenderlo, está expuesto. Los que oprimen a la viuda y al huérfano tienen a Dios como protectores. Por eso una viuda debe poner su confianza en Dios y no hacer a ningún caso a ninguna persona que quiere impulsarla al pecado. Otro pecado que clama al cielo: defraudar de su jornal al trabajador. No explotarás al jornalero pobre y necesitado. Deuteronomio 24, 14, 17. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero. Págale su jornal ese mismo día, antes que se ponga el sol, porque él está necesitado y su vida depende de su jornal. Así no invocará el Señor contra ti, y tú no te harás responsable de un pecado. No conculcarás el derecho del extranjero y del huérfano. Queridos hermanos, que nadie explote a su prójimo, nadie oprima al prójimo, al jornalero, que le pague su sueldo, y sueldo justo que pueda alimentar a su familia. Seguimos nuestra meditación sobre los pecados que claman al cielo. Primer pecado, dijimos, asesinato de inocentes, Génesis 4, 20. Oprimir a las viudas, huérfanos, Éxodo 22, 22. Defraudar de su jornal al trabajador, Deuteronomio 24, 15. Y finalmente el cuarto pecado que clama al cielo, un pecado terrible, son los pecados de Sodoma y Gomorra. Pecado de homosexualismo, lesbianismo. Hoy la decadencia espiritual y moral llegó a tal punto que la gente piensa y actúa como los paganos, que practicaban todo tipo de pecados, incluyendo el pecado contra natura. Es verdad que Dios creó al hombre bueno y santo, pero por el mal uso de su libertad perdió la santidad y fue despojado de unos dones que lo ayudaban a vivir, tiene un alma que poseía total dominio sobre el cuerpo. Antes del pecado original, el cuerpo obedecía totalmente al alma y el alma a Dios. Por desgracia, esto se perdió. Por esa razón, el hombre siente la tentación o inclinación hacia el mal. Pero, lo sabemos, ser tentado no es pecado.
Consentir y querer o practicar el mal es pecado. Entonces, esta es una buena noticia para todos. Ser tentado no es pecado. Consentir aceptar el pecado es pecado. Por lo tanto, cuando uno siente tentaciones, sean lo que sean, la tentación de odio, de rencor, de atracción hacia el mismo sexo, atracción a otra persona, si uno rechaza, no hay pecado, gracias a Dios. Entonces, sentir no es pecado. Consentir, aceptar, querer, hacerlo es pecado. Por tanto, queridos hermanos, debemos mortificar nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestros ojos, pero rechazar la tentación y punto. Aunque uno sienta tentaciones, si las rechaza, no hay pecado. Por lo tanto, que nadie diga que Dios me hizo borracho o homosexual. Esto no es así. Ahora veamos lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia, acerca del pecado del homosexualismo y otras impurezas, adulterio y fornicación. En la Biblia leemos que en las ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, desde el mozo hasta el viejo, practicaban de una manera escandalosa el pecado contra la natura. Dios dijo a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, es su pecado gravísimo. El pecado de homosexualismo es un pecado gravísimo. Génesis 18:20. Y a pesar de la intercesión de Abraham a favor de las ciudades donde no había 10 justos, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y arrasó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades. Génesis 19, 14, 25. Entonces, en el Génesis 18, 20, dice: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Y en Génesis 19, 14, 25 dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra un fuego de azufre, y todas estas ciudades fueron destruidas. ¿Por qué esta destrucción total por el fuego y azufre? Porque no había ni siquiera 10 justos en esas ciudades. Este ejemplo, queridos hermanos, debe impulsarnos a la penitencia y arrepentimiento, porque donde hay almas justas y santas que rezan y hacen penitencia, hay misericordia y protección para los demás. Pero cuidado, ningún cristiano, ningún católico o protestante, todos los que sean cristianos, tiene el derecho de decir que el pecado no es pecado. El pecado es pecado y eso nadie puede cambiarlo. El pecado de homosexualismo, de unión libre, de adulterio, son pecados graves, son pecados mortales, y nada cambia aunque todo el mundo los practique. De la ciudad de Sodoma y Gomorra solamente salió Lot con su familia. Hoy, debido a la apostasía de las naciones antes cristianas, la impureza pasa por algo normal, como si fuera un derecho. Es derecho lo que corresponde a la naturaleza. Un hombre, una mujer uniéndose en matrimonio, y bien producen vida. 2 hombres, 2 mujeres que quieren vivir juntos, no hay nada. Se dice en forma de broma, preguntaron al rey Salomón si podían casar homosexuales, y el rey dijo: pónganlos en una isla, si al cabo de unos años se reproducen, cásenlos. Pero esto nunca llegará. ¿Cuáles son ahora los pecados que excluyen del cielo? Hablándonos como embajador de Dios, San Pablo nos alerta de que hay pecados que excluyen del cielo y llevan al infierno. 1 Corintios 6, 9, 20. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Huid pues de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propia carne, su propio cuerpo.
Queridos hermanos, aunque estemos en el siglo 41, nada cambia. Hoy los que quieren legalizar esos pecados, bien pueden hacerlo, pero nada cambia. Dios es el que da la ley del pecado y de la santidad, y esto nada cambia. Un católico puede hacer los pecados que quiera, ya no es católico, o es un católico pecador, pero querer justificarse y querer legalizar sus pecados es una necedad, es todavía peor pecado en cierto modo. ¿Por qué? Porque con una persona peque, se arrepiente, Dios perdona. Pero una persona que peca, que quiere legalizar el pecado y tener derecho a un disque de matrimonio, eso no tiene sentido. Es pecado de orgullo, de rebeldía. Cuidado, todas esas bombas atómicas nucleares que existen pueden explotar un día. Incluso los volcanes puede pasar lo que está pasando con Sodoma y Gomorra. Recemos por esas personas, y digo a los hermanos que están en estos vicios y pecados que no tengan miedo, en el sentido que hay perdón, hay misericordia. Si han caído, quieren corregirse, convertirse, necesitarse una buena confesión, comunión, oración, y no practicar el pecado, aunque uno tenga gusto y gana y tendencia. Ser tentado no es pecado. Incluso tener tendencia y no practicar el pecado no es pecado. Entonces tenemos que recapacitar. En su carta a los Gálatas 5, 19 y 24, el mismo San Pablo nos habla de las obras del hombre pecador, que son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, rencores, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, sectas, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Y el santo dice: sobre las cuales cosas os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nadie puede decirse discípulo de Cristo y practicar estas obras, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. San Pablo dice esto: el católico domina y crucifica los malos deseos con la ayuda de Dios y la práctica de la lucha espiritual, la oración, los sacramentos, y alejarse de la ocasión del pecado. Esto también es muy importante. ¿Cómo debe ser un discípulo de Cristo? San Pablo, en su carta a los Efesios 5, 1, 20, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos queridos. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos, es decir, a los bautizados, que renunciaron a Satanás, a sus obras, a sus adicciones. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. El cristiano, queridos hermanos, no debe hacer caso a la gente que no tiene fe, que vive en el mal. No tengáis parte con ellos. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que se hacen ocultamente da vergüenza. La impureza trae la cólera de Dios sobre los hombres. Con otras palabras, Dios se retira, el demonio adquiere más poder y hace la vida infernal. Un día alguien me dijo: padre, el infierno no existe, es este mundo. Y le dije: no, hijito, este mundo es la antesala del infierno para los que no siguen el camino de Dios. La impureza trae la cólera de Dios sobre los hombres. Mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia,
todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Queridos hermanos, San Pablo pone siempre la codicia, la avaricia, como idolatría, adorar el dinero. Cuidado a los que prestan dinero con usura. Esto es pecado gravísimo, es un robo. No es posible enriquecerse a costa de los pobres, de la gente necesitada, prestando, no sé, al 20, 30, 50% o 100% al año. Esto no es cristiano, es realmente un robo puro. Incluso en la crisis actual, los bancos deberían ser mucho más razonables y revisar su posición y eliminar los intereses abusivos que cobran. La gente va a hundirse y va a desesperarse y va a llorar y va a tener odio contra los banqueros. Esto no es normal. Que haya un poco de interés para solventar gastos, etcétera, bien, pero que cobran dineral años y años, casi una vez o dos veces el capital prestado, es un robo, es una idolatría, y esto la Biblia lo condena. No es cristiano esto. Durante siglos y siglos, la Iglesia Católica consideró el préstamo a interés como pecado, como en el Antiguo Testamento, de hecho. La impureza atrae la cólera de Dios sobre los hombres. Toda persona que pretende ser discípulo de Cristo recibe esta orden: hermanos, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno. Romanos 12, 12 a 14. Entonces, nada entre cristianos, nada de lujurias, nada de desenfreno. ¿Cuál será el lugar de los pecadores muertos en pecado mortal? ¿Qué dice la Sagrada Biblia? Y bien, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, la Biblia dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es decir, el fuego eterno. Cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros. Cuidado también los que hacen brujería, hechicería, leer cartas, horóscopos, esas cosas. Eso viene del diablo, eso no es cristiano. También los embusteros y los que hacen el mal. No se puede escupir la cara a alguien y recibir su ayuda y favores. No se puede menospreciar a Dios y su ley y vivir tranquilos en la casa de Dios, que es su creación. Los hombres aprovechan de la creación de Dios y de los dones de Dios, que es su cuerpo, su alma, para escupirle la cara, haciendo lo contrario de lo que pide. Y esto es un problema gravísimo. Por esa razón, Cristo advierte a todos en el libro del Apocalipsis 22:12: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo y sus obras. Fuera los perros, es decir, pecadores sin vergüenza, como los perros. Fuera los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Fuera esto. En su Suma Teológica, segunda 154:12, Santo Tomás de Aquino, citando a Santo Agustín, dice que de todos los pecados de lujuria, el peor es el que va contra la natura, el homosexualismo. En cualquier orden de cosas, la corrupción de los principios es pésima, porque de ellos dependen las consecuencias. Así pues, dado que en los vicios contra la naturaleza el hombre obra contra lo que la misma naturaleza ha establecido sobre el uso del placer venéreo, síguese que un pecado de tal materia es gravísimo. A continuación viene el incesto, el cual atenta contra el respeto natural que debemos a las personas próximas a nosotros. El orden natural procede de Dios. Por eso, en los pecados contra la naturaleza,
en los que se viola el orden natural, se cometa una injusticia contra Dios, ordenador de la naturaleza. Y Santo Agustín dice, los delitos contra la naturaleza son reprobables y punibles, siempre y en todo lugar, como lo fueron los de Sodoma y Gomorra. Aunque todos los hombres cometieran ese mal, seguiría pesando el mismo reato impuesto por la ley divina, que no hizo a los hombres para que obraran así, pues se viola la familiaridad con Dios, que se mancha con la perversidad del placer, naturaleza de la que Él es autor. Confesiones, libro 3, capítulo 8 de Santo Agustín. Entonces, queridos hermanos, el pecado de homosexualidad es un pecado que va contra la naturaleza de las cosas. No es normal. Y los que quieren legalizarlo, o los que se callan diciendo que no hay problema, sí hay problema. Y esto atrae maldición de Dios sobre las personas, los pueblos que permiten esto. Ni siquiera que yo sepa, los paganos que cometían muchos pecados, y este pecado también, que yo sepa, nunca exigieron un matrimonio del mismo sexo. No es matrimonio. Matrimonio es munus de la madre, función de la madre. Y aquí no hay nada de esto. A los que quieren un supuesto matrimonio entre hombre y hombre, la ley divina dice, no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18, 22 y 20, 13. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Algo muy feo, muy malo. Los hombres contaminados por el liberalismo, subjetivismo, relativismo, piensan que están libres de hacer y decidir lo que quieren. Y bien, Dios amenaza severamente a los que rechazan la verdad conocida y dan su aprobación al mal. En su carta a los Romanos, capítulo 1, 18, 32, San Pablo, denunciando la actuación de los paganos, decía, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Es decir, se hace ciego. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Les aconsejo leer todo ese capítulo 1 a los Romanos, capítulo 1, versículos 18, 32, y bien San Pablo dice cosas muy importantes contra este vicio realmente, que es muy peligroso para el hombre mismo y también para la sociedad que lo acepta. Que gente tenga, no sé, por alimentación u otras razones, tendencias, esto por gracia existe debido a la naturaleza pecadora, pero que quiera practicarlo y que quiera imponerlo como ley, ahí está un error gravísimo. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? El adulterio también es pecado gravísimo. Dios dijo, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14.
No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 18:22. Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Hebreos 13:4. En conclusión, queridos hermanos, nuestros pecados nos hacen daño a nosotros mismos y a toda la sociedad. Para vencer el pecado hace falta orar, hacer penitencia, confesarse sinceramente, alejarse de la ocasión del pecado, comulgar en estado de gracia y sobre todo alejarse de todas las ocasiones, personas, lugares que impulsan el pecado. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Orar con confianza y humildad, escuchar misa con devoción, hacer buenas obras, limosnas, todo esto atrae la misericordia de Dios y provocan el arrepentimiento. Que nadie diga yo estoy en pecado, no voy a misa. No, vaya a misa porque ahí se hace un pecado menos, porque el día del Señor tenemos que santificarlo. Y reza en la misa pidiendo a Cristo, tu Salvador, misericordia y perdón y ayuda para recapacitar. Porque Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. San Lucas 11, 9, 10. Entonces, queridos hermanos, pedir a Dios ayuda, misericordia y tener ese deseo de salir del pecado. Hacer también ejercicios espirituales serios. Esto ayuda mucho para entender bien las cosas, especialmente los ejercicios de Santo Ignacio de Loyola. Confesarse bien libera del pecado, puesto que Cristo dio a los apóstoles, que eran sacerdotes, el poder de perdonar los pecados. San Juan 20, 22, 23. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Hermanos míos, un alma tenemos. Si la perdemos, nunca la recuperaremos, decía el santo hermano Pedro de Betancourt, de América Central en Guatemala. Cristo dice a todo pecador arrepentido, hijo, hija, no te condeno, vete y en adelante no peques más. San Juan 8, 11, 10 a 11. Vete, no te condeno, vete y en adelante no peque más. Queridos hermanos, último consejo, los que están casados por la iglesia, oren juntos, en familia. Si rezan su rosario todos los días, qué bueno. Al inicio del siglo XX, el Papa San Pío X, preocupado por la decadencia, decía, la familia que quiere la paz en sí, en su ciudad, en su patria, que recen juntos en familia el Santo Rosario. Los que están casados por la iglesia, que no dejen de confesarse regularmente. Cada semana, cada 15 días, no pasar el mes sin confesión. Que comulguen, porque lo que da fuerza, energía, protección, es la Santa Comunión y la confesión. Que hagan la oración del día, de la mañana, de la noche, si posible juntos, al menos un Padre Nuestro y una Ave María juntos. Que se instruyan también la fe cristiana, que tengan una buena Biblia, claro, también un buen catecismo. Un catecismo que explica la fe cristiana como debe ser, para saber lo que es bueno, lo que es malo, y apartarse de la ignorancia y de las ocasiones del pecado. Los que están casados por la iglesia, se han separado por desgracia, que traten de reconciliarse. Aunque un hombre o una mujer ha ido con otro, y bien este otro no es su esposo. El esposo, la esposa, es la persona bendecida en la iglesia. Que se reconcilien. Los que están en unión libre, únicamente casados por el civil, que se casen también por la iglesia, para poder confesarse, comulgar, vivir en estado de gracia. Hace poco una persona ya mayor, llorando, dijo, Padre, por favor, cásame, ya no quiero vivir en pecado, quiero vivir y morir en la gracia de Dios. Y lo casé en su cama, pobrecito. Lo confesé, lo casé, le di la bendición y bendito sea Dios.
Y los jóvenes que piensan ponerse en unión libre para ver si funciona y después casarse, están en el error. Esto es un pecado que tiene sus consecuencias. No tocar a ninguna mujer, a ningún hombre, sin haberse casado por la iglesia. Si esto hacemos con la ley de Dios, bien tendremos buenos frutos. Y si no lo hacemos, habrá problema. Que nadie diga, no hay perdón para mí, eso es falso. Hay perdón por todo pecado, con tal que la persona arrepentida se confiese, deje de pecar y viva en gracia y en santidad. También les aconsejo mucho mantenerse en la fe cristiana auténtica, que es la católica, porque hoy cada quien funda una disque iglesia y explica la Biblia a su modo. No es correcto. Cristo no tiene iglesias, tiene una y única iglesia que es la que él fundó, una santa católica y apostólica. Y decimos romana porque San Pedro murió en Roma y dejó la jefatura en Roma. Y los hermanos que han tenido la imprudencia de dejarse intoxicar por sectas protestantes con las imágenes de los hermanos de Jesús, etcétera, que recapaciten. Estos son pretextos. La Biblia no condena las imágenes santas. La Biblia condena los falsos dioses. Todos los textos bíblicos que rechazan las imágenes, rechazan los falsos dioses paganos, y esto no tiene nada que ver con los santos cristianos. Los que usan el pretexto de las imágenes para atacar la fe católica, bien, no son sinceros, no hacen bien, pecan engañando a la gente con la Biblia en la mano. La Biblia dice imágenes buenas sí, malas no. Las buenas son las que Dios manda a fabricar. Por ejemplo, en el Éxodo 25, 18, bien, Dios mismo manda a hacer 2 ángeles querubines. También el Éxodo, en el libro de los Números 21, 8, manda a hacer una serpiente de bronce que era símbolo de la cruz de Cristo que sana, San Juan 3, 14. Entonces, ¿qué dice la Biblia exactamente acerca de esto? Dice, no tendrás dioses ajenos. Éxodo 21, 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de ¿qué? De falsos dioses llamados ídolos. Los que tachan a los católicos de idólatra, tener ídolos, son gente ignorante, gente que calumnia, gente que dice lo que no es verdad. Los católicos no tenemos ningún ídolo, que quede claro. Un ídolo es algo considerado como Dios. Y nunca dijimos que los santos son dioses. No lo son, no pueden serlo ni ellos ni la Virgen María. Amamos, honramos, respetamos a los santos y punto. Porque son auténticos discípulos de Cristo. Dios mismo mandó hacer imágenes santas en el templo de Jerusalén. Y también imágenes de 2 querubines que fueron puestos sobre el arca de la alianza. Éxodo 25, 18. Para nosotros católicos, adorar a Dios es reconocerlo como Señor y Creador nuestro y punto, no otra cosa. Los que pretenden que los católicos tienen ídolos, bien, o están equivocados, o fueron engañados, o calumnian a sabiendas. En los 2 casos hay pecado grave de calumnia contra el prójimo. Nadie tiene derecho de calumniar al prójimo, prestarle creencias que no tiene. Los católicos no tenemos ningún ídolo. Somos nosotros los católicos que hemos derivado los ídolos de los pueblos paganos en el pasado. Una persona que tacha a la Iglesia Católica o a los católicos de idólatra, peca gravemente, calumniando al prójimo en materia grave, es pecado mortal. Y pido a todos los señores pastores protestantes que no digan lo que no es correcto. Dios les pedirá cuentas si mienten. Y si no entienden la Biblia, que venga a la Iglesia Madre para que les explique. Porque finalmente la Biblia es nuestro libro sagrado,
libro sagrado de la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. No hay otras iglesias. Los que usan la Biblia contra la iglesia están muy equivocados. No hay iglesias, hay una iglesia. Que Dios nuestro Señor tenga piedad de todos nosotros y nos dé la luz y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias.